bienvenidos una vez más. Sean todos a este segundo episodio de la semana de Hip Hop Idiofóbica. En esta ocasión estoy muy contento porque les voy a presentar a un icono de no solamente del rap, sino también del rock en Uruguay y obviamente en Latinoamérica. Llegó a México a mediados de los 90 con su banda, ahí fue cuando se dio a conocer y después siguió evolucionando, hizo cosas muy grandes. Y me refiero nada más y nada menos que a Fernando Santullo del Peyote Asesino, que también lo conocimos por Bajo Fondo. Ahora está de solista como con su proyecto Santullo, pero también el Peyote Asesino regresó y está lanzando sencillos. Vamos a ver a Fernando Santullo en esta entrevista que le hicimos y vámonos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cómo vean este video. Estoy muy contento porque seguimos con esta semana del hip hop idiofóbica. Y bueno, ya tuvimos ayer a Gogo Raz, uno de los principales, de los primeros raperos en México. Y bueno, la consecuencia de esto se deriva porque estoy muy contento, porque la primera vez que escuché algo al respecto de la persona con la que estoy a punto de presentar fue cuando iba aproximadamente en segundo de secundaria y acababan de instalar el cable en su humilde hogar. Y en los comerciales de MTV Latino había una especie de collage de videos musicales en un spot comercial donde salía Molotov, donde salía Control Machete, donde salían Los Tetas, Tiro de Gracia, Ilia Kuriaki. Y hasta ese momento yo, de unos 15 años aproximadamente, la única banda que todavía no escuchaba era un pedazo de una canción que decía manos arriba, güey, ¿a dónde crees que ibas? Y aquí está la ley. Entonces, así fue que conocí al Peyote Asesino y estoy muy contento de estar con Fernando Santullo. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Oye, vamos a empezar porque es muy curioso y tal vez muchos aquí en México no lo sepan. Pero bueno, tú eres uruguayo, pero he visto, he leído que durante tu niñez y adolescencia llegaste a México, viviste en México durante algún tiempo. No sé si puedas platicarme algunos recuerdos que tengas Sí, del país en ese entonces. sí. En Uruguay, a comienzos de los 70, empezó una dictadura militar. Sí, Entonces, eso provocó que muchísima gente se fuera al exilio. Muchísima gente, quedarse en Uruguay significaba terminar preso por razones políticas. claro. Entonces, en un momento que fue a fines del año 76, mis padres decidieron que era momento de irse de Uruguay porque se estaba poniendo muy fea la cosa. Y la única embajada que estaba abierta todavía, porque todo el mundo había roto relaciones ya con Uruguay, la única embajada que permanecía abierta era la embajada mexicana. Y era la única embajada que daba asilo político. Lo supe muchos años más tarde, pero México tiene toda una tradición de asilo político, Sí, una tradición política que viene prácticamente desde la Revolución Mexicana claro. y que no se ha interrumpido, es como una constante en las políticas exteriores de México. Entonces fuimos a la embajada mexicana y de ahí nos fuimos a México. Tardamos un tiempito porque la embajada de México estaba repleta de gente que se quería ir de Uruguay. Ok, Y no había, bueno, había que hacer todo un trámite, porque no es lo mismo irte como turista que irte como asilado político. claro. Entonces, finalmente llegamos a México. Mi acento va a ir cambiando a lo largo de la entrevista, porque cada vez que hablo, cada vez que platico con un mexicano, Lo voy a regresar. como que se me empieza a ir el acento un poco para el lado mexicano. Ok. Por ejemplo, no digo pollo, digo pollo. No, bueno, lo que te contaba, llegamos en Navidad de 1976 a Ok, México. Y yo viví ahí hasta 1985, ok, que son 9 años, pero fueron 9 años muy particulares, porque hice cuarto, quinto y sexto de escuela, hice toda la secundaria y toda la preparatoria. Entonces, fueron años muy fundamentales exacto. Muy cruciales en tu vida. en mi vida. Exacto, son años como muy de formación, donde vas formando el carácter y donde vas y tu personalidad. Y todos Sí, esos años fueron en México. Luego regresé a México y estuve casi un año más, como en el 91, 92. Y ese viaje también a México fue muy importante
por razones musicales. Pero bueno, sigo con lo anterior. Exactamente. Yo viví entre el 76 y el 85 en México. Ok, perfecto. Oye, Entonces, también fueron años muy importantes. Claro. Sí, te escucho. Yo leí por ahí y me parece muy curioso. No sé qué tan futbolero siga siendo, pero ¿es verdad que perteneciste a las filiales del América? Jugué en las fuerzas inferiores del América de portero. Oh, qué genial. ¿Cuánto tiempo estuviste más o menos? Jugué entre el 80 y... Estuve entre el 80... Yo empecé en la escuela de fútbol. Un cuate de la secundaria sí. Jugaba en el América y me dijo que su equipo en la escuela de fútbol pensaba portero. Y yo fui, me probé. Y como en una escuela de fútbol aceptaban a todo el mundo. Entonces, jugué en la escuela de fútbol y luego, cuando terminé el ciclo de la escuela de fútbol, me seleccionaron para las inferiores y jugué en quinta, cuarta y en tercera. Qué bueno. Oye, y finalmente me vine para Uruguay. Pero el equipo de tus amores, si es que tienes equipo, ¿cuál es? Me imagino que alguno de Uruguay. Eso es complicado. En México me pasó algo muy, muy raro. Yo viví toda mi vida en Ciudad de México, en México DF. Sí. Pero siempre le fui a equipos de Guadalajara. Oh, ya. Por ejemplo, apenas llegué me hice del Jalisco. Y era súper fan del Jalisco. Y me acuerdo que se murió su portero de una enfermedad fulminante y estuve súper triste porque se había muerto el portero de Jalisco, Marco Antonio Paredes, que había sido portero de la selección juvenil mexicana en el Mundial Juvenil. Para que veas qué ruco que soy. Mira las cosas que estoy recordando, parezco mi abuelo. Bueno, la cosa es que cuando el Jalisco desciende, me hice del Atlas. Ok. Entonces, siempre me gustaban equipos de Guadalajara. Te diría que en México, si fui de algún equipo, fui del Atlas. Ok, genial. ¿Y en Uruguay? Uruguay, lo que pasa es que yo estuve viviendo 17 años en España, entonces llevaba un montón de tiempo sin ver fútbol uruguayo. Oh, ya. Y no tengo ninguna preferencia en Uruguay. En España me gusta el Villarreal y estoy contento de que ganaron la Europa League. La Europa League. Perfecto. Oye, y bueno, regresas después de estar ya como adolescente en tu juventud, regresas a Uruguay y ahí es cuando se crea Peyote Asesino. Sí. Ok. No, ahí de inmediato no. Ahí yo me puse a estudiar y a chambear y etcétera, pero me regresé otra vez para México a comienzos del 90. Okay. Y una de las cosas que me tocó vivir cuando estaba en México fue todo el auge de las bandas de la generación de Caifanes, Maldita Vecindad, Café Tacuba, Santa Sabina. De hecho, por razones de edad y por razones de amigos y eso, terminé platicando con los de Santa Sabina en alguna fiesta y como que me fue gustando, me gustó muchísimo ese rock mexicano moderno que estaba surgiendo en ese momento, que era algo que tenía como un potencial global, porque era una música con una calidad muy alta. México antes era como que el rock era súper underground, no había rock masivo. De alguna manera esas bandas como que empezaron a crecer y me pareció muy interesante la mezcla de esa música con elementos mexicanos y con elementos anglosajones. Me pareció como una mezcla muy... Y de hecho Santa Sabina, Rita solía rapear algunas de las canciones. Entonces me llamaba también la atención de esa mezcla de funk gótico con una cantante que de ratos era gótica y de ratos era rapera. Era como muy fresco, muy interesante. Y lo que pasó fue eso, que en ese añito que estuve en México descubrí toda esa escena, la Maldita, que tenía una energía increíble. Y ahí sí, cuando regresé a Uruguay después de ese viaje, porque estuve en México, luego estuve en Estados Unidos, en Nueva York, que también ahí como que se me terminó de acomodar la idea. Descubrí Public Enemy, acababa de sacar Apocalypse 91, sí. Y como que me fui metiendo un poco más en el hip hop. Y bueno, cuando regresé a Uruguay en el 92 o 92, el peyote, los primeros intentos de peyote son del 93.
94, por ahí. Pero sin embargo, el primer disco lo sacan hasta el 96, más o menos, ¿no? ¿95, 96? No, el 95. El primer disco de Peyote sale en el 95, No, que no es el Terraja. Lo que no, no, pasa es el que el primero, sí. Terraja, que es el segundo disco de Peyote, Ajá, el Terraja fue como el disco internacional. sí, El primero de Peyote salió solamente en Uruguay. ok. Y ese disco salió en el 95, que La por... en realidad fue bastante rápido. Debutamos en el 94, Ajá, nos presentamos a un concurso de estos de bandas que sí, se presentan y el premio que te dan es 40 horas en un estudio de grabación. y así grabaron el Y disco. con eso fuimos juntando un poco horas que teníamos del disco, vendimos unas guitarras que también eran premio, juntamos ahí una lana y la llevamos al estudio y conseguimos 80 horas de grabación o algo así, 100 horas, que para nosotros era como un montón. Y ahí hicimos el primer disco, el Peyote Asesino. He visto en internet, no sé qué tan cierto sea, es que ya últimamente el internet encuentras todo, pero luego no es tan confiable. En esta portada del primer álbum venía el Peyote Asesino de Giz Trino. ¿Sí? ¿Esa sí es la portada? Sí, Ah, ok. Y sí, te sí, quería sí. De preguntar. hecho, Ajá. No, no, dime, dime. no, ¿qué me querías preguntar sobre el origen del nombre? Sí, Ah, sobre el origen no, del eso, nombre que ya. cuando estuve en México, Sí, claro. Bueno, esa portada era una escena que aparecía en el primer volumen de. Yo que Citrino los descubrí creo que era en La Jornada. Salían sí, como las tenían tiras. una parte, una sección en La Jornada. Pero luego vi que habían sacado un libro. Entonces Sí. me compré el libro y cuando pensábamos en el nombre dimos 1000 vueltas, pero Peyote Asesino sonaba muy impactante. Sí. Especialmente en Uruguay, que nadie tenía la menor idea de qué carajo Es era el peyote. Peyote, ni Peyote Claro. Asesino, ni nada. Claro, la gente no sabía pronunciarlo, decía el Toyota o cosas así, porque no, no Oye, tenía idea. El ¿conociste a Giz y Coyote, a Trino alguna vez? ¿Alguna vez los has conocido en persona? no en persona, pero cuando sacamos el segundo disco, el Terraja, les preguntamos a ellos si nos podían hacer una historieta para presentar los singles, como de Uf, portada de los singles. ajá. Entonces, nos dibujaron, increíble, la tengo por ahí, nos dibujaron mal de la cabeza, por ejemplo, se Ajá. inventaron, siguiendo la letra, hicieron toda una viñeta totalmente delirante de un taxista fumando porro. Era una cosa como totalmente enloquecida, al estilo Giz Sí. Trino. Nunca nos conocimos en persona, pero hemos intercambiado mails y los sigo a los dos los sigo en Sí. Twitter. Son unos Fíjate, cracks. para la gente de la nueva escuela que le gusta el rap y que se quiere meter por ahí y no sabe de qué demonios estamos hablando, miren, les voy a enseñar. Este es el soundtrack de la película de El Santos y contra toda Mendoza. No sé si viste, si lograste ver Claro. la película. Yo te comento así rápido, mis papás de niño eran unos papás muy irresponsables y me Sí. ponían a leer las tiras cómicas de Giz y Trino. Tenía aproximadamente 6 años, apenas sabía leer y era lo que me hacían. Pero bueno, este es el Peyote Asesino para los que no lo sepan. Ahí está. Ahí está para Claro, un los que no clásico. tenían idea de quién demonios es ese Peyote Asesino. Pero bueno, entonces, sí han tenido relación, se han escrito y obviamente pues estuvieron al tanto del primer álbum. Sí, 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 sí. Genial. Sí, Oye, sí, de hecho, una cosa que hicimos antes de hacer nada oficialmente, les preguntamos si les molestaba que usáramos el nombre y dijeron que no había problema. genial. No, es que de por sí tienen fama de personas muy, muy buena onda. Y bueno, yo te quería Totalmente. preguntar, tal cual, obviamente nosotros no sabemos o nos llegaba la información, pues no inmediata, yo creo que pasaban meses, años, para saber, ¿existía antes una banda como Peyote Asesino en Uruguay? O sea, que fuera una banda de rock, pero que se rapeara. No, no, no. De hecho, lo que nos impulsó a hacer Peyote Asesino era justamente que no había. No, cuando salías a ver bandas, no veías nada de lo que sí podías escuchar en los CDs, porque bueno, había aparecido el Compact Disc. Yo me había traído de Estados Unidos unos cuantos CDs y de México también. Pero ibas a ver los shows en vivo y en Uruguay había pegado muy fuerte el,
el rock de los 80, el post-punk, el punk, una cosa como medio gótica, medio oscura, y casi todas las bandas iban para ese lado. Entonces, cuando salimos con Peyote fue bastante raro esa idea de tener una especie como de banda de rock con rap o banda de hip hop tocado. Porque la música de Peyote yo creo que eso puede ser un poco las dos cosas. Puede ser un poco al estilo de lo que hacen los Roots, que hacen hip hop tocado, o lo puedes ver al revés, una banda de rock con un tipo que rapea arriba. Claro. Yo creo que es un poco el Peyote está como en un límite, en una zona borde, digamos. Y bueno, como me lo has estado platicando, yo me imagino que tal cual en los viajes a México, en estar directamente ya plantado en Nueva York, fue lo que hizo que se fusionara, bueno, el interés tuyo y de la banda por fusionar todo esto, ¿no? Me imagino que ahí fue donde nació toda esta intención. Sí, totalmente, pero es que además, yo creo que una cosa que pasó muy interesante a comienzos de los 90 fue que un montón de música que había permanecido mucho tiempo en el underground, en varias, o sea, no solo el grunge o no solo el metal, pero como que un montón de bandas o de fenómenos culturales que eran como más underground, en un momento pasan a dominar la escena. Yo que sé, pienso una banda como Living Colour, que es una Sí, banda como de jazz, metal, rock o no sé qué cosa, en un momento como que esa banda llegó al mainstream y otras bandas más raras también, entonces como Fate No More o cosas así. claro. Entonces, para nosotros fue como decir, bueno, se puede hacer una música nueva, que mezcle distintos elementos y que sea interesante, que sea atractivo eso que hace. Entonces, el Peyote en su momento fue como intentar recoger todas esas influencias y hacer algo que fuera también uruguayo, por decirlo de alguna manera, o latinoamericano, por decirlo de alguna manera. Oye, y entonces, ¿cuándo es la primera vez que se disuelve el peyote en los noventas? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Hasta qué año llegaron en los noventas? ¿98? Y duró entre el 95, duró muy poco el Peyote, duró 4 años. Lo que pasa es que en esos 4 años sacamos el disco debut, luego sacamos el Terraja, que lo grabamos en Los Ángeles, con una producción excelente de Gustavo Santaolalla. Eh, y ese disco como que nos iba a proyectar. Pero lo que pasaba también es que Peyote era una banda de gente con personalidades como muy, muy marcadas. Entonces, el, la, la misma tensión que hacía que la música fuera interesante, porque iba como a lugares muy diferentes, a la hora de tomar decisiones internas de cosas de gestión, se nos hacía muy difícil. Entonces, ni siquiera fue una especie de, no fue una ruptura, fue como una especie de, bueno, la dejamos un poquito y vemos. Y luego el poquito terminaron siendo como 10 años. Oye, y después de esto, veo bueno, estudiaste sociología, hiciste carrera en el periodismo, pero no sé si la música desde ese En entonces esos 10 años, precisamente. siempre ha estado del lado de la música, o sea, ¿has alternado estos oficios con la música o han tenido diferentes lapsos de tiempo? Bueno, a veces en algunos momentos ha pesado más una cosa, en otras ha pesado más otra. Lo que me ha ocurrido a mí, por ejemplo, es que cuando saqué mi primer disco solista, logré negociar unas condiciones económicas de royalties que me permitieron decir, bueno, tengo dinero para 3 años dedicarme full time a la música y veo qué logro. Entonces, lo que logré fue como establecerme un poco en ambos mundos. Lo que sí intento cuando, por ejemplo, yo acá trabajo de periodista también, pero lo que Sí, intento es que la chamba periodística no me limite lo que quiero hacer. Es difícil encontrar un equilibrio, ¿no? Decir, bueno, hago esto, pero no lo hago tanto de forma tal que me permita hacer la parte musical. Yo creo que a menos que seas un super hit de algo, eh, no está mal encontrar diferentes contrapesos para hacer, eh, claro. por poner un ejemplo, ahora en la pandemia, en Uruguay, que es donde yo estoy, se ha complicado mucho para tocar en vivo. Entonces, muchísima gente que se dedica solo a tocar en vivo lo tiene muy complicado. Yo, por Claro. suerte, nunca abandoné la parte, que aparte tampoco es tan lejana de lo que hago. A mí me encanta escribir letras, me encanta escribir canciones, pero también me encanta escribir artículos periodísticos. Eh,
y escribiría la mitad de las cosas que escribo, inclusive si no me pagaran. Así que... Perfecto. Oye, y bueno, dentro de esta carrera que aprendes ya después del peyote, más allá de la carrera que estudias y del periodismo, empiezas a colaborar también con Bajo Sí. Fondo, que es también un punto yo creo que muy importante por el que globalmente la gente te reconoce. Sí, yo creo que lo interesante, Bajo Fondo comenzó como una cosa que era como muy particular, era Sí, como una mezcla de tango y música electrónica, pero muy pronto como que se les quedó chica la etiqueta, ¿no? Entonces como que Bajo Fondo, ya para el segundo disco, como que quería incorporar diferentes cosas. Por ejemplo, quería incorporar más formato canción. Entonces, me invitaron a colaborar justamente Juan Campodónico, que es productor de Bajo Fondo, pero que además es el guitarrista de Peyote Asesino, sí. me invitó a colaborar y ahí aparecieron dos canciones. Una fue El Mareo, que la canta Gustavo Cerati y que fue una canción que fue como el hit de Bajo Fondo. Sí. Y la otra es Ya no duele, que es una canción que es más parecida a las cosas que la que rapeo yo, que es más parecida a las cosas que hago solista. Sí, sí. Fue importante no solo por la proyección, que también eso es importante, pero también fue importante porque me permitió buscar en lugares en los que con una banda de rock no habría buscado. O sea, me metí a trabajar la forma de rapear y la forma de decir las cosas en un tono y una intensidad y con una intención que si tienes una banda de rock tocando fuertísimo atrás, es muy difícil. Y todas mis bandas de rock siempre han tocado fuertísimo atrás. A mí me llama mucho la Entonces, atención, sí, dígame. sí, No, adelante, no, adelante. dime. Me llama mucho la atención No, que el disco, sí, la versatilidad que existe te dentro de escucho. tu carrera, porque si por un lado vemos, por ejemplo, Peyote Asesino, por otro lado vemos el tipo de composición, por ejemplo, y lo tengo que decir porque yo creo que es algo que me gustaría abordar, por ejemplo, en El Mareo, como tú dices, fue el hit tal cual de Bajo Fondo, pues Sí. yo sé que tú como músico encontrarás similitudes, ¿no? Pero a nivel social, la gente dice no tiene nada que ver una cosa con la otra, o simplemente el contexto de Bajo Fondo tal cual, y me llama mucho la atención que conocer a personas virtuosas así, tal cual. Yo no sé si es virtuosismo o necesidad, Okay. pero lo que sí creo que ocurre es, lo central para mí en mi trabajo como compositor es la canción. O sea, yo no es que solamente escriba letras o que solamente me dedique a un aspecto. Yo soy capaz, a pesar de ser un tipo limitado y no haber estudiado nunca música, soy capaz de armar una pequeña sesión utilizando software de audio y un tecladito y puedo armar unas maquetas y componer. Pero cuando compongo letra, música, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es una cuestión también como de cultura musical. Yo escucho de todo. Me gusta hacer hip hop porque es lo que he desarrollado más, o hip hop y su cercanía, pero como gustarme, me gusta de todo. Yo puedo estar escuchando hasta Air Supply o alguna música horrible de los 70 y no pienso que sea horrible, es parte de mi tradición Claro, musical o de mi cultura musical. Entonces, si manejas diferentes eh, herramientas, puedes hacer también diferentes cosas porque hay elementos que son comunes. La estructura de una canción pop es más o menos común, la estructura, vas a poner una intro, un verso, un coro, etc. Hay elementos que se repiten. Puede ser totalmente metalero o puede ser totalmente ambient, pero okay. hay elementos que son comunes a ambos mundos. La letra, por lo general, cuenta algo. Puede Claro. ser un caos o puede ser algo ordenado, pero hay una narración, hay una escritura en cada canción. Oye, ¿crees que en tu carrera como solista hayas encontrado como que este punto medio entre los proyectos que tenías antes? Porque yo veo un rock más
no sé cómo se podría decir, no sé, va a estar muy mal que lo diga, pero es como un rock más normal, en el que sí le rapeas un tanto, pero no tanto como lo que te conocíamos en Peyote. Pero eso, yo creo que eso depende del disco. Ok. En el bajo fondo presenta Santuro, por ejemplo, ahí no hay Ah, rock, bueno. ninguno. Sí, sí. En el siguiente, en el Mar Sin Miedo, En ese. eh, cuando me planteé hacer ese disco en 2014, Ajá. me planteé meterme un poco más en la parte melódica, que para mí era como Ujú. una especie de deuda personal mía. Sí. A mí también me gusta, de hecho, en ese momento en particular, estaba escuchando mucha más música melódica y rockera que hip hop. Ok. Entonces, eh, como que un poco tenía ganas de meterme en eso. Pero, por ejemplo, el material nuevo que estamos haciendo con Santulo, que es el proyecto solista, lo nuevo no tiene melodía. Ok. Y es totalmente, va para otra zona que no es lo que hicimos en el Mar Sin Miedo. Yo creo que lo interesante es intentar no repetirse, Claro. utilizando elementos en común, pero no ponerse límites a la hora de decir, bueno, quiero ir a buscar, me interesó el ambient black metal noruego. Bueno, saco algo de ahí que me parezca interesante y escucho a ver qué están haciendo. Pero al mismo tiempo puedo decir, no, en realidad quiero escuchar el último de Lila Downs. ¿Por qué no? No hay ninguna Claro, claro. contradicción. Y Sí, sí, después sí. de todo eso, algo se filtra o no. Alguna cosa quedará o no, pero en todo caso, yo creo que la experiencia formativa, que es escuchar mucha música diferente, siempre termina enriqueciendo el lenguaje musical propio, siempre. Oye, y bueno, hace poco tiempo, no tiene mucho, que con el Peyote Asesino empezaron a sacar sencillos también. El Peyote está de regreso tal cual, pero también al mismo tiempo estás preparando tu proyecto de Santulo, sí, tal cual. Sí, lo que pasa es que el mercado uruguayo es un mercado muy pequeñito Ujú. y no puedo, y mi tamaño no es tampoco excesivamente grande, no, si saco las dos cosas al mismo tiempo, las pongo a competir entre sí Ok, y eso es una tontería. Lo que voy a hacer ahora es, vamos a sacar ahora el disco de Peyote, ya el disco está grabado, masterizado. Igual hemos intentado ir sacando sencillos un poco también para ir viendo de qué manera podemos mover el material, en qué ámbito, en qué red, en qué plataforma, etcétera. Pero de aquí a un par de meses vamos a sacar sí, más o menos 2 meses sale el disco nuevo de Peyote y la idea es trabajarlo, o sea, en la medida que sea posible, trabajarlo con toda la seriedad que tiene que tener un regreso después de 22 años, que claro. ya eso es bastante raro que ocurra. Oye, pero me imagino que esta parte ya va a abarcar, obviamente, esperemos, presentaciones en vivo, ya darle como que alguna gira tal vez. Ojalá. Sí, no, de hecho el truco de presentar singles ha sido un poco intentar no Ir sacar viendo. el disco en mitad de la pandemia, Claro, sino claro. intentar sacar el disco cuando ya empiece a verse caminos para volver a tocar en vivo. Sí, el plan nuestro, o sea, cuando sacamos el disco, el segundo disco de Peyote el Terraja, de los lugares en los que mejor respuesta tuvimos fue México, quizá por el nombre de la banda, quizá porque la música también sintonizaba con algo que estaba ocurriendo en México. Estaba Control Sí, Machete, estaba Secta Core, estaba Molotov. Entonces, la música que hacía Peyote no era muy diferente de lo que estaba ocurriendo en ese momento en México. Entonces, yo siento que, por ejemplo, México es un lugar a que el Peyote tiene que ir a tocar. De hecho, fui con Santuro, con el proyecto mío. ¿Cuándo fue que fuimos? En 2016. Y nos fue increíblemente bien. Tocamos en el Festival de la Ciudad de México, del Centro Histórico de la Ciudad de México. Y nos fue muy bien. Yo supongo que con Peyote nos debería ir bien también. ojalá así tengan la oportunidad de poder volver. Ayer platicábamos con Gogo Raz, que fue de los primeros, igual como que raperos que salieron acá en bandas como BLP o La Vieja Guardia. Y ya fuera de la entrevista platicábamos
Y yo le decía, oye, es que voy a entrevistar a Fernando. Y me decía que a él le tocó ir a una tocada del Peyote en el Alicia. Entonces, no sé cuántas, si habrán tocado en muchas partes de la Ciudad de ¿Cuál es México. el Alicia L? ¿Qué está al aire Ese libre? está en la colonia Roma. Es como medio under, pero súper famoso. Pero Ah, en el, no recuerdo, ¿eh? A ver, sé que lo que me tocó tocamos es en el googlear a Rockstock, ver si aparece, tocamos en si uno hay que se algún llamaba flyer por ahí. Bulldog. Ah, en el Bulldog, ajá, sí, sí. Ah, no, ni idea, habría que buscarlo, habría que Sí. buscarlo. Pero puede Igual, ser, puede ser. También puede ser que haya sido, pero ¿en qué año fue? En el 97, por ahí, me imagino que más o menos hace eran 1000 años. sí. Sí, bueno, puede ser, no sé, puede ser, no recuerdo. ¿Tocaron en No algún? recuerdo todo lo que hice en el 97. ¿Llegarás a recordar si tocaron en alguna parte afuera de la Ciudad de México? De pura casualidad. Tocamos en San Luis Potosí, Ok, ok, ok. tocamos en San Luis y tocamos en, no me acuerdo si fue en Cuernavaca o algún otro lugar. Había una gira que se llamaba Molochete, Sí. que era Control Machete y Molotov, Mm. y llevaban siempre una banda más, un par de bandas más invitadas. Y nos invitaron a un par de fechas, y luego tocamos con Molotov, creo que en el Rockstock, y luego tocamos en el Salón México con Delinquent Habits. Sí. Quizás fue ahí cuando nos vio, en el Salón Posiblemente. México. Creo Sí, que sí, creo que sí, creo que puede haber sido ahí. Pero tocamos, eso fue cuando regresábamos de grabar el disco en Los Ángeles. sí. eh, yo siempre tuve la intuición de que a Peyote le tendría que ir más o menos bien en México porque culturalmente quienes hacíamos la música, yo creo que culturalmente en algunos aspectos estábamos más cerca de la escena mexicana que de la escena argentina, por ejemplo. Ok. Pues ojalá puedan venir Siempre, a siempre fue una México. intuición que tuve. Sí. No, yo también Sí, lo ojalá, veo de ojalá. esta forma. Ojalá puedan venir a México. Y si vienen a México, ojalá puedan venir a Puebla aquí, si quieren. Buscamos el foro, también nosotros ¿Cómo luego no? andamos haciendo shows y estaría buenísimo tenerlos aquí en Puebla también. Pero hay que comer chiles en nogada, si no, no voy a Puebla. Ah, claro que sí. Sin problema, los conseguimos. Aunque no sean temporada, los conseguimos. Eh, bueno, Muy bien. te iba a mencionar, Fernando, la verdad es que me gustaría seguir platicando contigo. Tengo aquí un inconveniente en el que en este momento del año y a esta hora generalmente llueve mucho aquí en Puebla. Entonces, la verdad es que no me gustaría que hubiera algún Ajá. inconveniente técnico, porque ya los he tenido y los he tenido No, varias no, veces. tranqui. Entonces, simplemente no sé si haya algo más dentro de tu carrera musical, ya sea con el Peyote, ya sea con tu proyecto solista, No, o bueno, si hay no, alguna otra lo cosa. único, va a salir ahora una edición en vinilo del disco debut de Peyote Asesino. Va a salir una edición en vinilo, pero creo que solamente sale en Uruguay. Es lo que te iba a preguntar. Bueno, ojalá amigos como de aquí en Creo que México me lo se puede pedir online también. Sí, 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 sí. Pues estaremos al pendiente de eso, porque sí sería una joyita poder tener Perfecto. el vinilo, el primero de Bueno, Peyote Asesino. Muchas gracias, Fernando. Te agradezco, de verdad, para mí es un muchas honor gracias a ti por la poder invitación. compartir contigo. Muchas gracias, estamos viendo la próxima. Un Chao. abrazo grande. Chau, chau.